Hola, feliz y bendecido día. Por aquí te saluda tu hermana Belkis Bernal. Y es un placer poder llegar hasta ustedes en este precioso día y poder traer una palabra de vida. En este precioso día yo quiero traer una palabra eh, donde nos va a traer un despertar, amén, de lo que está pasando ahora mismo en los últimos tiempos. Y esto será una serie y tendrá tres etapas. Pero hoy queremos hablar de la primera etapa de esta serie. Y he titulado esta serie La ira de Dios en los últimos tiempos. ¿Qué nos está hablando a nosotros el Señor en estos tiempos? Muchas veces creemos que el Señor eh, no es un Dios que va a traer consecuencia ni juicios, porque lo hemos visto como un Dios que es amor, pero también tenemos que entender que Dios es un Dios justo. Aunque Él es amor, Él es un Dios justo y la justicia del Señor tiene que ser ejercida en la tierra. Y hoy quiero compartir con usted este primer episodio que lo he titulado La ira de Dios revelada desde el cielo. Y lo vamos a leer y vamos a basar esta, esta enseñanza con el texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al juicio primeramente, primeramente, y también al griego, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos sabemos que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo será salvo? Todo aquel que decida alinear su vida a lo que Dios nos está mandando por medio de la palabra, obtendrá salvación, pero no tan solo salvación, obtendrá vida eterna, identidad de hijos y también se le entregará la autoridad que se nos ha sido otorgado a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Pero el evangelio es poder, es el paso número uno. El evangelio es poder para salvación, pero también para juicio. Sí, porque aquel que no escucha la palabra, aquel que no acepta al Cristo de la gloria, será condenado. El Evangelio es la manifestación del poder de Dios que salva, pero también es la medida con la cual Dios juzgará a quienes los rechazan. Y esto lo podemos ver en Juan 3:36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, 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 ay. La ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan a qué? A la, al creer en el Hijo de Dios, al aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como aquel que vino a dar su vida por mí. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando lo aceptamos y lo reconocemos como un rey, como el Señor de señores y Rey de reyes, ¿verdad? Nosotros obtenemos vida eterna. Pero aquel que lo rehúsa, creer en el Hijo,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando tú no crees en el Señor, cuando tú rehusas creerle, cuando tú rehusas ser guiado por Él, porque te parece que no necesitas de Él, y eso es como no valorar lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es no reconocer que solamente por Él somos salvados, solamente por Él somos rescatados. Aquellos que rehúsan aceptarlo y reconocerlo, dice que no tiene vida y la ira de Dios está sobre él. Oye, no quiero estar en esos zapatos. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a poder escapar? Si la salvación que Dios nos ofrece a través de su Hijo amado Yeshua, nosotros la descuidamos, no le damos importancia. ¿Cómo vamos a poder escaparnos de ese juicio tan grande que Dios que tienes para con nosotros? Por lo cual los que han rechazado su venida. Hoy vemos cómo muchos desprecian el evangelio, lo consideran irrelevante o lo previerten con falsas doctrinas. La autosuficiencia humana ha llevado a las personas a confiar más en la ciencia, la tecnología y el materialismo que en Dios. Sin embargo, solo Cristo puede salvarnos. Solamente Cristo puede salvarnos a nosotros. Amén. Entonces, número 2, la ira de Dios contra la maldad. Dios ha sido paciente, pero su juicio es inevitable. Es inevitable. Viene el juicio de Dios, viene la ira de Dios contra la maldad, contra la humanidad que está desconectada con Él y que ha rehusado ser guiados por el Señor. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad o injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo aquel que se levanta en contra de lo que ya Dios ha establecido por medio de su palabra está yéndose en contra de la verdad. Y la verdad está aquí en su palabra. El que siga la verdad, el que siga la palabra de Dios, el que sea guiado por Dios, el que acepta y reconoce al Hijo de Dios como el único suficiente Salvador, como el dueño de todas las cosas, como aquel que murió y nos rescató de toda maldad, que nos salvó, que nos dio vida eterna. Ellos serán guardados en el día del juicio de Dios. Pero aquellos que no han aceptado esto, dice la misma palabra de Dios, que la ira de Dios va a venir en contra de ellos y serán condenados. Nahum 1:2-3 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Apocalipsis 6:15-17 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, se escondieron en las cuevas. ¿Por qué? Porque no pudieron resistir. No pudieron resistir la ira de Dios. Vamos a ver si lo podemos leer completo aquí. Tengo mis apuntes, pero quiero leerle ese versículo de la palabra de Dios, porque la Biblia nos habla de todas las cosas que han de venir y serán cumplidas. 6 del 15
y dice, aleluya, bendito tú eres mi Dios. Dice la palabra de Dios, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre vosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? La ira de Dios va a llegar a la tierra y nadie va a poder sostenerse de pie. Los que van a poder ser salvados en todo este tiempo van a ser aquellos que han decidido obedecerle y seguirle a él. El aumento de la violencia, la corrupción y la injusticia en el mundo es un reflejo de la maldad que provocará la ira de Dios. El pecado que antes se escondía ahora se celebra públicamente, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y yo te digo en esta hora, búscale antes que sea demasiado tarde. Búscale antes que sea demasiado tarde, para que cuando ese día llegue, usted esté preparado. Y le damos gracias a Dios por todo esto. Y esta es la primera parte de este episodio de esta serie, viendo que la ira de Dios se aproxima a la tierra. Le damos gracias al Señor por esa palabra y te bendecimos y te adoramos a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú eres digno de toda adoración y de toda gloria. Gracias, gracias por mirarnos, gracias por escuchar esta palabra. Compártelo con otros. Dale like al video y compártelo con otros. Y nos veremos en el próximo capítulo de esta serie. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.